Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Desde antes de la fundación nos creó para ser hechos conforme a su imagen. A nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida. Ahora estamos. Evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación. Con el Dios vivo nos fortalecimos, estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. Con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas. Hoy damos paso seguro. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre.
apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con él. Aprendí, fui enseñado por él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Ahora yo soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Un saludo a todos los dioses que nos van a ver a través de este video. Declaramos que entramos en una mejor gloria, porque nosotros vamos de gloria en gloria. La gloria de hoy es mejor que la de ayer. Y con este conocimiento y la sabiduría, nosotros manifestamos lo que nos pertenece por herencia. Declaramos y testificamos en todas las naciones que estamos disfrutando la herencia y que prontito vamos a tomar el gobierno de Dios aquí en la tierra, que ya está dado, pero que asaltar ese gobierno, ¿verdad? Y declaramos que somos la respuesta y la solución que siempre habló nuestro padre José Luis, que los gobernantes iban a venir a nosotros. Así que declaramos eso, declaramos que muy pronto estamos viendo esas cosas. ¿Qué esperamos? Bueno, la transformación de cuerpo, el poder del evangelio en nosotros. Porque se recuerda que papi decía, ¿por qué debemos de ser transformados? Bueno, debemos de ser transformados porque tenemos que tener el poder. Ahorita de donde telas, decía él. Pero la primera parte o la parte A de la transformación fue el quitarnos la carne. El quitarnos la carne trajo la libertad del espíritu. Y la iglesia hoy está en el espíritu, ¿sí? La etapa B es el conocimiento, el que nos lleva a disfrutar esa herencia, el conocimiento de qué nos fue dado. Y la parte 3, que es la transformación de nuestros cuerpos con el poder que hay en nuestra mente para transformar todas las cosas. Así que Dios es precioso, ese es el orden. Y ya van 2 cumplidas. Ya van 2. O estamos en la segunda, ¿verdad? Instruyéndonos para esa gloria que viene. Muy bien, hoy tenemos un tema pequeñito en la transformación, en el clip, perdón, que habla de la transformación. Y es sumamente importante lo que papi va a hablar hoy.
Y también en el tema que él va a desarrollar, hay cosas bien preciosas que nos va a servir para esta sobreedificación. Y el tema de la sobreedificación está calientito. Así que vamos a comenzar, por favor. Porque es una sabiduría que está programada para sanarte y darte vida, porque este es el ejercicio que tú haces para cuando venga la transformación. Es un ejercicio que tú estás haciendo para la transformación. Porque en la transformación de tu mente se va a extraer el poder que va a transformar tu cuerpo. Es de tu mente. O sea que no es que Dios quiso a este sí, ay mira, aquel se quedó y este no. No, es que tú tienes aquí lo que va a sacar esa nueva creación. Entonces ahí nota bien clarito el orden, ¿o no? Lo primero que ocurrió en la transformación es que nos quitó la carne. Al partir Él, nos quita a nosotros la carne y nos quedamos como espíritus. ¿Sí? Ahora, lo segundo es que dice que es una sabiduría y que de la mente va a salir la transformación del cuerpo, de lo que hay en tu mente. Entonces, los que están esperando del conocimiento anterior, de ahí no va a salir la transformación de la mente, porque primero había que quitar la carne. Es de este conocimiento que va a salir la transformación de tu cuerpo. Eso va a ser en un momentito. Por eso nosotros estamos desarrollándonos y creciéndonos en esta sabiduría y en este conocimiento. ¿Para qué? Para que de lo que hay en la mente va a salir la transformación del cuerpo. ¿Y esa transformación del cuerpo qué es? Bueno, que se haga visible el cuerpo inmortal. Incorruptible ya es porque le fue quitada la carne, pero el cuerpo inmortal y el poder del evangelio para gobernar esta tierra. Eso es lo que papi está diciendo en ese clip. Así es que vamos a avanzar entonces. Vamos a ver el consejo para la siembra. Está en Hebreos 11:4. ¿Estamos listos? Muy bien, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Muy bien, fíjese, entonces, Dios dice que la ofrenda de Abel, ¿cómo fue? Excelente, ¿sí? Y que daba testimonio que era justo, pero esa era la justicia humana, porque ahí la justicia de Dios no había llegado por cuanto no había muerto Jesucristo. Estamos hablando de mucho tiempo antes. La fe que era ahí, que había en ese tiempo, era una fe práctica, que José Luis nos habló de ella. Y sin embargo, nosotros tenemos una justicia mucho más grande, que es la justicia de Dios. O sea, la justicia, porque fuimos justificados por el Espíritu en el reino de los cielos. Y entonces dice, si nosotros estamos en ese reino, todas las cosas que son añadidas. Si Dios no le falló a Abel, menos nos va a fallar a nosotros, cuando nosotros estamos en un reino inconmovible, en un reino de conocimiento. Entonces, cada vez que usted siembra con conocimiento, Dios no lo va a dejar burlado. Si está pasando ahorita ciertas situacioncitas, tranquilo, que todo
eso tiene que cambiar. Igual cambió en el tiempo de la gracia, en el tiempo de José Luis, ¿se recuerda? Y así va a cambiar, porque a medida que crece el conocimiento, en esa medida crece la prosperidad y la abundancia también, porque son añadidas. Si usted está en el reino y usted ya conoce el reino, esas van a venir, tranquilo. Así es que pase a sembrar y disfrute esa abundancia de la herencia que es suya. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la dicha de inmortalidad, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible e inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser así. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplido está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria. Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que esto corrupto se vista bien vestido de incorrupción. Bien, vamos al tema, disfrute la abundancia de la herencia. Declaramos que eso prontito se manifiesta. Bienvenido. En saludarte. Vamos a comenzar. El tema de hoy se llama el reino de Dios. Tema precioso,
el reino de Dios. Este tema salió de una plática que tuve con el Dios Esteban Palomino. Una plática hablando precisamente del reino y del poder de Dios. Así que vamos a entrar al tema porque es sumamente interesante. Vamos a comenzar en Lucas, en el capítulo 1, verso 31 al 33. Vamos a ir viendo la historia. Este es un tema de enseñanza, donde vamos a ver la historia, cómo ese reino ha ido desarrollándose y ha ido creciendo. ¿Sí? En todo el tiempo, desde Jesús de Nazaret, donde da inicio el reino, ha venido creciendo ese reino. Y cada gloria en la que hemos estado tiene su reino. Entonces, en Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Muy bien, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjese este misterio. Aquí está el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hijo se le llamó por causa de la manifestación de Dios en un velo. Se le llamó hijo porque vino de una mujer, pero el misterio nosotros ya lo conocemos. Es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y nos habla de un reino que no tendría fin. Quiere decir que el reino no tiene fin. Sin embargo, ahí estaba comenzando el reino. Y vamos a verlo. En Lucas capítulo 12, ahí mismo, Lucas capítulo 12, verso 29 al 32. Capítulo 12, verso 29 al 32. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, muy bien. Fíjese que Dios en su reino nos daría ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Pero lo primero era el reino. Y dice algo ahí, ¿por qué había que buscar el reino? Porque habían muchas doctrinas en medio de la verdad. El reino era la verdad y habían muchas doctrinas. Entonces, la doctrina del reino era lo importante. Lucas 17. Vamos a avanzar rapidito, y hay bastantes citas, pero es para que usted comprenda bien esto que estamos viendo hoy. Lucas 17, verso 20 al 22. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces fíjese, el reino en el tiempo de Jesús era el mismo. ¿Se recuerda cuando dice el reino de Dios se ha acercado? Decía Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, ¿quién era el reino? Era el mismo Jesús. ¿Ya?
Pero les habla también de otro tiempo en que ellos iban a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verían. En ese tiempo vendría otro reino, el reino de los cielos, con una mayor gloria y un mayor beneficio. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús representaba el reino, pero él no les dio a conocer el reino. Él dice que habló en parábolas, para que viendo no vieran, oyendo no escucharan y no entendieran. Entonces, ¿por qué? Porque no era el tiempo aquel. Ese reino había que explicarlo. ¿Qué era el reino? Era una doctrina, era un conocimiento. Entonces vamos a ir avanzando en eso. Juan 18, verso 33 al 37. Juan 18, verso 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces fíjese, quiere decir que Jesús era rey. Sin embargo, no le tocaba a él explicar el reino. El reino, dice aquí, todo aquel que es de la verdad oye ¿qué? Mi voz. Quiere decir que el reino era algo que se iba a oír. Eso es lo importante. El reino era algo que se iba a oír, no era algo que se iba a ver. Porque todos ¿qué esperaban? Ver. No, pero no era ver, era oír. Quiere decir que el reino era un conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver Hechos 28, verso 23. Hechos 28, verso 23. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas. Entonces Pablo predicaba el reino, pero ¿cuál reino era el que él predicaba? El que él conocía. Pablo no conocía este reino. Pablo el que conocía era a Jesús. Por eso habla de la ley y de los profetas. Entonces él hablaba de lo que conocía. Muy bien, ahora vamos a entrar a otra parte del reino, otra gloria del reino, y es Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces fíjese, ¿qué nos quiere dar a entender Pablo aquí cuando dice que el reino no es comida ni bebida? Que eso es una cosa material. El reino no era material, el reino era ¿qué? Espiritual. ¿Qué produce justicia, paz y gozo? Lo material no le produce justicia, paz y gozo. Lo material le puede producir alegría, ¿verdad? Porque está contento porque tiene dinero. Pero aquí dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no es una cosa material, sino es una cosa espiritual. Eso es bien importante. Esto es bien importante. Muy bien. Entonces,
la justicia, la paz y el gozo son atributos producto de un conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, entonces no sabe por qué pasan las cosas. Por eso es que el mundo sufre, ¿o no? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no nos da? ¿Por qué nos castiga? ¿O por qué? En fin, tantas cosas que se dicen. Pero el que tiene paz y gozo es porque conoce los misterios de Dios y entonces sabe entender los tiempos. Entonces, son atributos producto de un conocimiento, una sabiduría que era la verdad. Porque se recuerda que había que oírla, que la verdad, la que al oírla te lleva al reino de Dios. Entonces, cuando usted conoce la verdad, esa verdad lo lleva a vivir en el reino de Dios, que es donde nosotros estamos, ¿ya? Hay muchas personas que no conocen la verdad, conocen de Dios, pero no conocen la verdad de Dios. Y entonces no están en esa justicia, paz y gozo, y entonces están en la carne. Primera carta a los Corintios 4:20. Primera carta a los Corintios capítulo 4, verso 20. Aquí viene otro concepto importante del reino. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero son palabras, pero con poder. ¿Y qué les da poder a las palabras? Porque se recuerda que dice la Biblia, la letra mata, el espíritu le da vida a la letra. Entonces, ¿y qué es el espíritu? Pues es el conocimiento. Entonces fíjese, la revelación de los misterios le da poder a las palabras. Esto es a los que creen. El que no cree, lee la letra y lo mata. Por eso es que usted oye personas que todavía en el día de hoy están condenando personas cuando ya las salvó Jesucristo. Pero ellos, ¿qué tienen en su mente? Letra, palabras nada más, pero no tienen revelación, entonces no tienen poder. Entonces por eso dice aquí, el reino no consiste en palabras. Cualquiera sabe las palabras, cualquiera le recita la Biblia, pero eso no quiere decir que tenga poder. Tiene palabras, pero no tiene poder. El que tiene poder es el que tiene revelación, y el que tiene revelación tiene una sabiduría para caminar en esas buenas obras preparadas de antemano, ¿verdad? Entonces el reino, el poder de Dios y el evangelio, todo es lo mismo. El reino, el poder de Dios y el evangelio es lo mismo. O sea que no es un reino. Por eso es que se desviaron del camino cuando les decían calles de oro y mar de cristal. Esperaban que un día iban a ir. No, si eso es en la mente. El reino es un reino aquí. ¿Para qué sirve el oro con el espíritu? Oro, plata, no, son mares de oro. No, aquí estamos hablando, el poder de Dios es el reino y el reino es el mismo evangelio. Colosenses 1, 12 y 13. ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos hablando hoy la historia del reino de Dios. Entonces, Colosenses 1, versos 12 y 13. Colosenses 1, versos 12 y 13. Fíjese, dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Dando gracias a quién? Al Padre. Porque ya estábamos hablando del Hijo. Aquí estamos hablando de quién. Dando gracias al Padre. Muy bien. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Escuche este. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces fíjese, el Padre dice que nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, ¿sí? Al reino de su amado Hijo. Muy bien. Ahora, ¿quién era el Hijo? ¿Quién era el Hijo? El que habló el Evangelio, el reino. Ahora ya, fíjese que Pablo habló del reino en Jesús de Nazaret. Ahora, aquí está hablando ya Pablo
pero ya con conocimiento, con revelación. ¿De quién? Del Hijo. ¿A dónde nos trasladó? Al Hijo. ¿Quién era el Hijo? José Luis. Aunque era el mismo, porque él, el que entró en él fue Jesús de Nazaret. Entonces, eso es bien importante. Entonces, el Hijo era José Luis, el cual era el reino. ¿Cuál era el reino en ese tiempo de José Luis? La gracia. Mientras José Luis está predicando, era la gracia. Ahora, ¿qué pasó cuando José Luis muriera? ¿Qué pasó con ese reino y esa doctrina? ¿Es bien importante eso o no? Fíjese, póngale atención a esto. Entonces, cuando José Luis muriera, ¿qué iba a pasar con el reino y esa doctrina? El reino se terminaría. La doctrina se terminaría. No. Entonces, miremoslo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 24 al 28. Me va a tener un poquitito de paciencia todavía porque está larguito, pero es necesario. Estamos viendo hoy estamos viendo fundamento. 15, 24 al 28. Dice, y es bien facilito, oiga, luego el fin. Solo esa palabra, luego el fin. ¿De qué? Oiga, ¿qué representa el fin? El fin de José Luis. No de Jesucristo, el fin de José Luis. El fin de la gracia. ¿Y el reino qué pasó con él? Miremos pues. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí no está hablando del Hijo. O sea, el Padre nos llevó ¿a quién? Al Hijo. ¿Por qué? Porque tenía carne el Hijo. Entonces era el Hijo. Entonces Él nos llevó al Hijo, pero aquí está hablando ¿de quién? De devolverle el Hijo, por eso es el misterio precioso, de devolverle el reino al Padre. Entonces, sigamos leyendo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Oiga, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, fíjese, entonces Dios le iba a el Hijo le iba a entregar ¿a quién? Al Padre. Aunque es el mismo, pero en ese tiempo estaba vestido de carne, entonces ¿cómo se llamaba? Hijo, pero era el mismo. Entonces, con su muerte iba a dar fin, con la muerte del Hijo iba a dar fin al reino del Hijo. Y eso se llamaba la muerte de la muerte. La muerte de la muerte, porque ahí murió el Hijo y murió ¿qué? La muerte. Por eso nosotros ahora somos inmortales. Pero eso lo tiene que entender aquí, porque si no le van a decir, o sea que usted no se va a morir mañana. No, olvídese de eso. Nosotros somos inmortales porque somos espíritus, no porque somos carne. Ya, viene un momento en que cuando se transforme el cuerpo con la mente, nosotros vamos a ser totalmente inmortales, en cuerpo y en todo. Pero ahora somos inmortales. Digo, nuestro Padre dijo que ya sea con cuerpo o sin cuerpo, ¿qué somos? Inmortales. Inmortales. Nosotros ya no somos inmortales. Muy bien. Entonces, ahora el reino se le pasó ¿a quién? Al Padre.
¿Quién es el que está reinando hoy? El Dios vivo, ya sin velos. ¿Y para qué quiere el Dios vivo el reino? Dígame usted, ¿para qué quiere Dios, el Padre, el reino? Para Él no, si Él es el que tiene el reino, de Él es el reino. Ese reino es para quién, para sus hijos, para sus dioses, para sus escogidos. Por eso es que ¿dónde está el reino hoy? ¿En usted? El reino está en su mente y ese reino lo va a transformar y entonces gobernar las naciones. Eso es lo que estábamos hablando precisamente con Esteban. Diga, ese reino está en mi mente. Eso es. ¿Dios para qué lo quiere? El Dios vivo, para dárselo a usted. El reino, el poder y el evangelio, que es lo mismo, Dios, el Dios vivo se lo dio a usted. ¿Para qué? Para que usted sea el que gobierne esta tierra. Esta tierra va a estar en nuestras manos y vamos a gobernar esta tierra. Y vamos a gobernar políticos, vamos a gobernar presidentes, vamos a gobernar personas, dioses que creen y gente que no cree. Solo de tiempo. Pues Dios todo tiene un tiempo. Dios no es como uno piensa que Él va a actuar a la carrera. Él sabe lo que hace. Si no, mire el ejemplo aquel cuando Dios le pide a Isaac, fue su hijo, ¿se recuerda? Abraham, y le pide a su hijo. Y entonces él lo iba a sacrificar, ¿va? Entonces le dice, no, tranquilo, ya vi las intenciones de tu corazón, tranquilo. No lo tienes que sacrificar, que porque él iba a recobrar su vida, igual que Jesús. Jesús era el ejemplo, esa era la figura de lo que pasó con Jesús. Jesús murió, pero ¿qué? Resucitó. Pero esa figura, lo que yo quiero es que mire que la figura la dieron 4,000 años antes o 2,000 años antes de lo que pasó con Jesús, que era la figura, era el hijo que iba a ser entregado, pero iba a ser entregado 3 días, porque al tercer día resucitó. Muy bien, primera carta a los Corintios 15:50. Aquí ya vamos a ir aterrizando, ya faltan como 10 citas. Pero no está aburrido, ¿ah? Está tranquilo. Primera carta a los Corintios 15:50. Fíjese pues. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda, ni la corrupción, hereda la incorrupción. Entonces, fíjese, aquí, ¿de qué reino está hablando? Si fuera del reino que le tocó gobernar a José Luis, ahí había carne. ¿No había carne? ¿Ve? ¿Cuándo fue que la carne terminó? Cuando él murió. Entonces, ahora, los que ya no tenemos carne ni sangre, ahora podemos participar del reino. Quiere decir que el que no tenga este conocimiento está en carne y no puede entrar al reino. El hijo tenía carne hasta que muere, se despoja de ella y nos introduce por el evangelio de la transformación al reino del espíritu, donde hay una sabiduría de los misterios, una nueva sabiduría de los misterios, donde recibimos la herencia, recibimos inmortalidad e incorrupción. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versos 12 y 13. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 12 y 13. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Oiga, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La transformación es la palabra del reino. Ya no es la gracia, la transformación es la palabra del reino, del Dios vivo. El conocimiento del ser espiritual y la nueva creación. Juan 3:3. Juan capítulo 3, verso 3. Ahora va a entender estas citas bien facilito. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es nacer del Espíritu. Es ser nuevas criaturas. ¿Se acuerda cómo decía? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es estar en Cristo? Es conocer esto. Estar en Cristo es lo mismo que estar en el reino. Es estar en la doctrina correcta, porque Jesucristo es una doctrina. Y el reino avanza y va creciendo. Y terminemos con Hebreos capítulo 12. Hebreos en el capítulo 12, verso 26 al 29. Hebreos en el capítulo 12, verso 26 al 29. Y con esta terminamos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas movibles como cosas hechas? La carne. La carne son las cosas movibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? El espíritu. Eso no se puede mover. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, ¿quién puede mover ese reino? Nadie, si es un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiere decir que todo lo que no está en esta doctrina, no está en este reino y se quema. Dios es fuego consumidor. Todo lo que no está ahora en esta doctrina. ¿Qué fue lo que dijo José Luis de Jesús cuando él predicaba la doctrina? Todo el que no está en esta doctrina está en apostasía. ¿Sí o no? Y es lo mismo que decimos hoy. Todo el que no esté en esta doctrina está en apostasía. ¿Por qué? Porque ya terminó. ¿Por qué estaba en apostasía ya? Porque había terminado la ley. Entonces viene ahora y se quiere quedar en la gracia. No, si ahora hay una doctrina que se llama la transformación. Y esa doctrina es la que te lleva a ser nueva creación, a ser un Dios, a estar disfrutando la herencia. Así es que diga, yo recibí un reino inconmovible que está en mi mente. Y ese reino, y ese evangelio, y esa doctrina va a transformar mi cuerpo. Así es, Dios es precioso.